Análisis Galáctica. Desmenuzamos los hechos y acontecimientos actuales. Bien, gente, a ver, estimados oyentes y televidentes de Galáctica Radio y Televisión Iberoamérica, estoy impactado realmente por lo que apareció hace unas horas nada más, publicado en el diario La Vanguardia de España, donde justamente el reconocido economista y profesor universitario europeo, Pedro Gómez Romo, habla justamente sobre el tema del patrón dólar y esto cómo está afectando también la cuestión a China, el gigante herido, ¿no? En un artículo realmente impresionante donde claramente detalla todas estas cuestiones que están pasando y lo que acontece en los mercados internacionales globales. Así que hemos podido ya contactarlo a Pedro Gómez, lo tenemos en línea. Estimado Pedro, un gustazo enorme tenerte aquí en Galáctica Internacional. Bienvenido como siempre, ¿eh? ¿Cómo estás? Buenos días, Argentina. Buenos días. Bueno, a ver, Pedrito, estamos realmente muy preocupados y a la vez maravillados por este impresionante artículo que acabas de publicar en La Vanguardia de España, donde realmente hablas justamente de este gigante herido que es China, ¿no? O sea, desde finales de la segunda década que planteas que estamos observando noticias preocupantes sobre lo que es la evolución de su economía y hoy justamente en este periodo conflictivo con temas bélicos realmente muy preocupantes, es un tema para reflexionar profundamente, ¿no? Sí, China viene desincronizando toda su economía por un crecimiento anormal de determinados sectores Ajá. y este crecimiento anormal de determinados sectores viene dado por una política monetaria expansiva donde el Partido Comunista Chino ha mantenido un dopaje permanente de las empresas aunque perdiesen dinero rescatando a muchas empresas para hacer dumping, para que la economía se mantuviese viva y aunque no fuesen competitivas, fuesen ganando calidad de producción y cantidad de producción a costa de emisión de masa monetaria. Eso, al final, todo ese proceso termina explotando y es lo que le ha pasado a la economía china conjuntamente con una fortísima caída de la natalidad. O sea, los dos factores que han puesto, que está haciendo tambalear a todo el gigante chino, Sí. es, por una parte, la gigantesca caída de natalidad. Hay que pensar que están cayendo de media 2 millones de habitantes por año por el envejecimiento, Es la muy alto política de eso, hijo único. muy alto, claro. Claro, son muchos chinos, pero es que 2 millones es una barbaridad. Ajá. Ahora, Y por, sí, y por otra parte, hay un exceso de capacidad de producción instalada y también ha habido un exceso de producción, por ejemplo, de viviendas. Hay 80 millones de viviendas vacías, construidas y vacías en China. vacías. Qué bárbaro. Vacías. Esto significa que evidentemente la economía china ingresa en un sistema de esta inflación o no. Sí, están sufriendo lógicamente también la política, una política. eh, eh, Esto ya es opinión, Ajá. no son datos, es una opinión, no son datos científicos. Sí. Pero se podemos observar que cuando Japón en los años 80, que parecía imparable, empezó a, digamos, entre comillas, a faltarle el respeto a Estados Unidos, Ajá. cuando Estados Unidos empezó a ver que Japón podía ser un enemigo industrial peligroso, viró hacia China. Richard Nixon introdujo a China en la Organización Mundial del Comercio y los americanos empezaron a priorizar al gigante asiático frente a Japón. Japón a finales de los años 80 parecía imbatible. Ajá. Parecía que se iba a comer todo. Las mejores empresas de automoción, de cámaras, de ordenadores, de todo, medicina y tal, eran japonesas. Sí. Y hoy por hoy están desaparecidos en combate. Ujú. Lo mismo va a ocurrir con China. Lo mismo exactamente. En cuanto Estados Unidos considera que es un enemigo peligroso para su economía,
Ajá. Esto digo que es opinión, Sí, no sí, son datos científicos. Lo que claro. son datos científicos es mi artículo que publico en La Vanguardia. Ajá. Pero en el momento que China empieza a ser un enemigo peligroso, pues para la hegemonía norteamericana o para la industria norteamericana, los americanos viran y Sí. focalizan su producción en México, Vietnam o la propia India. Claro, por eso estamos viendo este alto crecimiento de estos países que vos haces menciones, pero ¿cómo es posible que hablemos de declive de China si tiene digamos, un gigantesco superávit comercial? Porque al margen de la crisis inmobiliaria que vos también hablás y planteás esta cuestión en tu artículo, evidentemente viene de una, digamos, facturación que le ha dado un crecimiento importante, ¿no? Muy, muy fuerte en estos últimos años. Sí, eh, el problema, como tienen una sobrecapacidad productiva gigantesca, Sí. a costa del pueblo chino, están intentando mantener esa industria con unos sacrificios gigantescos. Ujú. Pero esa situación es insostenible porque hoy ya China, en términos de coste de mano de obra, coste de producción y luego Sí. transparencia, que es otro factor también muy importante Ajá. que los empresarios tienen en cuenta, y el respeto a los derechos de autor, a la propiedad intelectual, etcétera, que sabemos que ha habido muchos problemas con los copyright y con las patentes de muchos productos que se han empezado a producir en China, y a los 8 meses, 10 meses ha aparecido una fábrica gemela a esa, Claro. haciendo prácticamente lo mismo, con cuatro cosas diferentes, pero prácticamente haciendo lo El mismo mismo y producto, claro, sí. el Ujú. mismo producto, ¿no? Entonces, hay países que hoy por hoy son económicamente más competitivos que China en términos de mano de obra. Y Ajá. digo, por ejemplo, México, que está al lado de Estados Unidos. Sí. México es una superpotencia. Ujú. Está Vietnam, que está creciendo muchísimo, y está la India, que es un super Claro. gigante también. Ajá. Es otro Tenés gigante tres que, competidores que le están haciendo fuerza, ¿no? Que están ahí al lado. claro, entonces Ujú. China tiene un problema muy serio porque ha dejado de ser atractiva para las empresas multinacionales que deslocalizan sus centros de producción. Ajá. Ha dejado de ser interesante desde el punto de vista de tal, y luego está todo el problema de la geopolítica. Ajá. A partir desde el momento que se crea, principios de siglo, se crean los BRICS, Ujú. la comunidad monetaria tendente a la búsqueda de una solución alternativa al dólar como Sí. como hegemón monetario mundial. A partir de ese momento, Estados Unidos, digamos, cambia totalmente la política respecto a China. Ajá. En la primera era Trump, en el primer mandato de Trump, ya empezaron severas políticas comerciales contra las importaciones chinas. Empezaron así. Lo que Estados Unidos está intentando preservar, hay un artículo mío en La Vanguardia que publiqué hace 15, 20 días, que se titula El día después del dólar, Ajá. el día después del patrón dólar, Sí. que reflejo la preocupación. O sea, Estados Unidos, lo que está el mayor, la mayor, el mayor arma militar que tienen los Estados Unidos es el dólar. El dólar es lo que le da la hegemonía Sí. militar a Estados Tal cual, Unidos. claro. Ujú. Entonces, mientras el dólar sea la moneda sobre la cual gravitan todas las demás monedas, por ejemplo, también el euro gravita porque mantiene una estabilidad frente al euro. Sí. El euro mantiene una estabilidad frente al dólar por política del Banco Central Europeo. Mientras Estados Unidos sea el centro de todo el sistema monetario mundial, Estados Unidos tiene digamos, una hegemonía que le permite desarrollar su tecnología militar. Ajá. Entonces, lo que no pueden hacer ellos es permitir que esa hegemonía monetaria
se debilite. Se rompa, claro. Ahora, Claro, esto que vos planteás es muy interesante porque de alguna manera apunta a que la economía china, que es prácticamente la segunda más grande del mundo, ingresa en una etapa de crisis, Pedro. sí, 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 una etapa de crisis. De hecho, lleva en crisis no oficial, no oficial porque además se maquillan los datos, llevan 4 o 5 años maquillando los datos, Ajá. pero llevan desde principios de esta década, 2019, 18, 19, por ahí ya empezaron los síntomas evidentemente ya las medidas gubernamentales que empieza a tomar el gobierno chino muy serias Ujú. empezaron en el 2020 con los recortes en las ayudas monetarias, porque ya se empezaron a dar cuenta que era no y seguir inyectando dinero a la economía Sí. no solucionaba el problema de Y fondo. Esto es esto lo olfatea el equipo de asesores en materia económica de Estados Unidos y es lo que le traslada probablemente al presidente Donald Trump como para que tenga en cuenta esta situación y avance con algunos temas puntuales. Pues yo tengo la sensación que no es necesario seguir castigando a un gigante herido, Ajá. porque da la sensación, esto es su opinión, ¿no? Pero da Sí. la sensación de que toda la guerra del Golfo y todo la política de toma de control de Venezuela Ujú. va encaminada a cortar el Claro. suministro, a debilitar la economía china China. mediante el corte Ujú. de las fuentes Claro, energéticas. lo Que resiente económicamente, industrialmente lo va resintiendo. O sea, lo, lo va, lo hay una va, lo va estrategia, ¿crees arrinconando. vos, puntual de parte de los Estados Unidos para producir estos efectos? Yo creo que en el fondo están acelerando un proceso que no es necesario que se acelere. Ajá, O sea, la economía china es insostenible. claro. Es insostenible por pura lógica matemática. O sea, Y no es cómo una queda cuestión. parado en este caso, por ejemplo, Europa o Latinoamérica, en este contexto realmente de esta cuestión del ingreso en una etapa de crisis de China? ¿Cómo puede repercutir eso? Bueno, Europa estamos muy mal, muy mal, muy mal. Ujú. Bueno, la crisis actualmente del petróleo va a producir un alza de precios en todos los sectores gigantesco. ¿Qué Ajá, quiere decir claro. esto? Que además del problema de la indefinición que tenemos con Ucrania, porque no sabemos si Rusia ganase la guerra de Ucrania, no Ujú. sabemos hasta dónde puede llegar el imperialismo ruso, porque no son países 100% democráticos, por Claro. así decirlo. Ujú. Entonces no sabemos si después de haber perdido, como ya llevan perdido 1 millón y pico de hombres en la guerra ha perdido, Una ya locura, ¿eh? Rusia ha Qué perdido bárbaro. 200.000 ucranianos, pero 1 millón de rusos han Tremendo. perdido allí. Los mandan como a pecho descubierto Claro. prácticamente, y los otros con un poquito más, con más resguardado y más tecnología y tal. Ajá. Pero yo no sé hasta entonces Europa se encuentra en una situación que por una parte tiene el conflicto bélico, por otra parte todas las fuentes de energía que fue una jugada maestra, no se sabe de quién, porque no podemos acusar a nadie, Sí. pero la voladura del Nord Complicó Stream totalmente 3, todo, claro. claro, Sí, sí. ahí cortó Cortó el a suministro Alemania, de la la energía, hicieron polvo. claramente, claro. Ajá. Alemania perdió de la noche a la mañana una competitividad gigantesca, y Tal cual, todo al claro. final, el problema Ujú. chino, el problema europeo, el problema gravita en torno a la energía. Ujú. Por eso también es muy sospechoso que con la toma de Venezuela no haya habido un cambio de régimen, se mantenga un gobierno Es todo títere. muy extraño, claro. Ujú. Todo muy extraño, Tal todo cual, parece una claro. partida geopolítica Ujú. perfectamente, que parece Sí. de tontos, pero a lo mejor no lo es. Ujú. Parece que Trump es medio tonto, pero y que, ay, pues mira, hay que dejar aquí un conflicto sin querer, sí, pero antes te Claro. has quedado con Venezuela. Ujú.
y con uno de los mayores y una zona no caliente que la tienes bajo control y con unas fuentes de energía gigantescas. Importantísimas, claro. Entonces, bueno, en Venezuela, en términos europeos, la situación es muy preocupante. En términos argentinos, pues, en mi opinión, los sectores, no la gran masa de población, porque esto al final Argentina va muy bien en determinados sectores, pero el resto de sectores, por una política aperturista inadecuada desde mi punto de Sí, vista, complica totalmente la industrialización, ¿no? O sea, claro, hay está barriendo. una gran cantidad de cierre de empresas y de pymes todos los días que realmente está preocupando muchísimo, ¿no? Inclusive el sector Claro, empresarial esto está es en una alerta en esa materia con una altísima preocupación y angustia, ¿no? sí, porque esto lo comentábamos antes de entrar en antena, Pedro. Tú no puedes salir a luchar al ring con un boxeador que Que no está, que no respeta o nada. no tiene las mismas reglas de juego que tú tienes. Ujú, Si él lleva casco y un puño de acero, tú no puedes competir con él. O sea, claro. los estados, por eso tenemos que mi artículo que publico hoy en La Vanguardia sobre China, el gigante herido, Sí. termino diciendo que el futuro del mundo pasa por la unificación monetaria. ¿Por qué? Porque Argentina, que es un país riquísimo, hay sectores que van muy bien, pero hay un sector oculto que gravita en torno a la especulación del peso dólar, Ujú, que gana muchísimo dinero. claro. Es un Sí, sector oculto y sí, eso sí. lo paga el pueblo Claro, argentino. es un ¿Cómo 15%. solventaría? Claro, y el ¿Cómo? resto es un 15% de la población que está en una situación llevadera, buena, y el resto está ahí, Exacto. viste, tratando de ver cómo hace para salvarse, para llegar. Ahora, este tipo de situaciones, ¿cómo pone a la Argentina? Porque evidentemente el actual mandatario Javier Gerardo Milei se plega totalmente a estas decisiones que va tomando Donald Trump y lo va arriando, lo va llevando a situaciones bastante complejas, ¿no? O sea, estamos viendo que prácticamente hay como una declaración de guerra. En el caso, por ejemplo, de Irán, venimos con una serie de cuestiones gravísimas de hace muchos años, cuando acontecieron los atentados a la AMIA y a la Embajada de Israel, y de allí en más nunca hubo claridad en ese sentido. Pero hoy como que el actual mandatario acompaña el pensamiento y el proceso que está desarrollando justamente Estados Unidos. ¿Eso en qué medida le facilita o le da, digamos, cierto tipo de fuerza a la Argentina comparativamente con otros países de la región como son Brasil, que bueno, se mantiene expectante y a un costado de este tipo de cuestiones, ¿no? Sí, sí. Vamos a ver si lo mejor que podría hacer Argentina, que vive apartado, que es una desventaja y es una ventaja, es una desventaja logística, Sí. vivir en el cono sur, Ujú, apartado de ujú. los mayores centros de Sí, producción, pero te salva de algún pero, conflicto fuerte bélico o atómico que se pueda claro, dar. pero Estamos ahí a la vuelta de la esquina, ¿no? te permite ser un país neutral. Claro. Y si hay alguien que sabe de geopolítica, si hay alguien que sabe realmente de geopolítica, somos los europeos, que Ujú, llevamos 2000 años a palos ujú. entre nosotros. ¿Milei se mete en Pues camisa de once vara al respaldar este tipo de accionar? yo entiendo que sí, yo creo que lo correcto, yo si fuera argentino exigiría a mi presidente la Ujú, neutralidad absoluta en todos los asuntos, o sea, ser una especie de Suiza, ajá, para que nos entendamos, ujú. una especie de Suiza, porque Argentina puede ser autárquica, Claro, un poco lo autosuficiente. quiso Perón en la etapa de la guerra, Segunda Guerra Mundial, ¿no? O sea, Claro, sí, mantenerse sí, al exacto. margen de este tipo de conflictos. Ujú, Exacto, exacto, no más. Es que no hay que complicarse la vida y más. Tienes unas desventajas, por una parte, y puedes sacar provecho por otra. Es decir, claro. bueno, yo estoy apartado, logísticamente tengo más dificultades que otras, Ujú, pero tengo otras ventajas competitivas que las sí. tengo que explotar. ¿Y cuáles son Ujú, esas ventajas competitivas? Pues mi neutralidad, mi imparcialidad, el respeto a los principios internacionales, el principio a los derechos del hombre y el ujú. ciudadano, los principios universales, Claro. etcétera, 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 Que es un la poco algo democracia. parecido a lo que está haciendo Alemania o Francia, algunos de estos países europeos que, bueno, están
está tratando de mantenerse al margen, de dar un respaldo a través de los acuerdos de la OTAN, pero no ser tan directos en ese sentido, ¿no? Claro, porque es innecesario. O sea, Mm. yo creo que está jugando Javier, como siempre, Javier Milei, el presidente, está jugando como siempre al doble o nada. Sí, Es decir, yo te apoyo, pero quiero que presiones a Inglaterra para claro, las las Malvinas. Malvinas. Ajá. Ahora el otro, que es un zorro, pues le está diciendo, no te preocupes, que yo voy a hablar con los ingleses Sí, y les voy a presionar. Y los claro, ingleses ya sabemos cómo son, claro. Sí, que no van a dar claro. su brazo a torcer Sí. por las malas, por Ajá. las malas. Sí. Si Argentina, estoy convencido, conseguiría mejor las cosas mediante una economía potente y acuerdos Ujú. internacionales. Claro. Cosa que Si no está Argentina, haciendo. si Argentina Sí. tuviera una moneda sólida, Ujú. una economía Otra sería la floreciente, cuestión, claro. no sé qué, no sé, y les presionase a los ingleses, le dijera, mire, vamos a llegar a un acuerdo con las Malvinas, Ujú. vamos a compartir soberanía durante 50 años y Sí. luego ya veremos y luego ya Claro. veremos. Pero ahí ya hay una Porque explotación petrolera fuerte en esa zona. No creo realmente que en estas condiciones, y más con un conflicto bélico como el que estamos teniendo, los ingleses quieran ceder algo, ¿no? O sea, Estados Unidos puede hablar, va a haber un montón de promesas, pero no van a definir nada. O sea, evidentemente eso está muy claro. Ahora, ¿en qué cabeza cabe meterse en este bolonqui cuando vos tenés una economía que está fluyendo, que se está de alguna manera intentando reacomodar, meterte en este balurdo, en un conflicto bélico que puede tener consecuencias gravísimas para el país y para la gente más que nada, ¿no? sí, efectivamente, es que no tiene No mucho se entiende, sentido, claro. no es el eh, y además, Argentina tiene, desde mi punto de vista, o sea, la política cambiaria del presidente no es la correcta. Él Ujú. presume, voy a sacar un artículo en La Vanguardia que tendremos que hablar próximas semanas, Bien. que es muy interesante y es Ujú. explicar por qué el presidente Milei jamás, yo lo anticipo ahora mismo, A ver. jamás bajará la inflación del 2% mensual, Ajá. jamás. No tiene opción, vos no le ves, digamos, alternativa a No, pesar porque es de un lo que está problema, planteando Caputo y el muy- propio mandatario argentino. La, pero la cosa está muy atomizada, ¿no? O sea, más teniendo estos desfasajes en la economía interna de la cuestión productiva industrializante, que está ahí, digamos, con una serie de serios problemas, es muy difícil que eso se pueda lograr. Es imposible Imposible. Ah, técnicamente. Es imposible técnicamente, pero voy a adelantar algo, a voy a ver, sacar un artículo porque sí. técnicamente explicar esto es mejor en papel Ajá. y que la gente lo lea tranquilamente Bien, porque necesita doble sí. lectura. Ujú. Pero voy a adelantar algo, vamos a ver. Una de las mayores aportaciones que ha hecho Keynes a la ciencia económica, Ajá. más que la teoría general, que muchos adoran, etcétera, que es, Sí. como dice Javier Milei, es un poco basura. No Ujú. voy a decir que sea basura, sino que Ujú. es un poco inconsistente, por así Ajá. decirlo, ¿no? No Sí. voy a utilizar el término basura que ha utilizado el presidente Milei Bien, muchas sí, veces, claro. pero es inconsistente pensar que desde la poltrona, activando unos controles u otros, se puede manejar una economía, Ujú. que es un poco la filosofía programática, la planificación, desde yo puedo planificar, Sí, subo un poquito el tipo de interés, las reservas bancarias y sí, entonces la economía se va a enfriar sí, o se sí, va a calentar o no claro. sé qué y tal y tal y tal. Sí, la puedes acomodar, pero no se sabe de qué manera, ¿no? O sea, no No tiene se ningún tipo sabe. de Entonces, garantías. Mm. Keynes, más allá de la teoría general, para mí la mayor aportación que hizo Keynes a la economía fue una frase muy sencilla A ver, y ¿cuál que es? además ensalzó su mayor enemigo, Ujú. el enemigo acérrimo de Keynes, o sea, de Keynes, Hayek, Sí, ensalzó esto que voy a decir. Él dijo, con el patrón oro no podemos tener estabilidad de precios sí. y estabilidad en el tipo de cambio. Ujú. ¿Por qué dijo eso? ¿Por qué dijo eso? Por el mecanismo flujo-especie que manifestó, que enunció Ujú. décadas antes David Hume. Sí. David Hume.
un siglo antes, David Hume enunció el mecanismo flujo-especie. Sí. Es decir, para que nos hagamos una idea, cuando el mundo gravitaba en torno al patrón oro, vamos a poner un ejemplo: Inglaterra-Francia. Cuando la mano de obra en Francia era más barata porque escaseaba el oro y los precios eran más baratos, el oro venía de Inglaterra para Francia. Entonces empezaban a subir los precios en Francia y empezaban a bajar los precios en Inglaterra. Sí. Entonces, cuando la balanza se invertía, el oro fluía de Francia para Inglaterra. ¿De acuerdo? Sí. Y era un mecanismo, en un balanceo permanente, el oro iba de un sitio, de una parte del canal para otro en función de los precios. Entonces Keynes, un siglo después, dijo: con el oro o tenemos estabilidad de precios o tenemos estabilidad en el tipo de cambio. ¿De acuerdo? Y Hayek dijo: muy interesante lo que ha dicho Keynes. Por eso Keynes era contrario al patrón oro, y por eso Keynes trató durante toda su vida de buscar una teoría económica monetaria que diese estabilidad, que buscase la estabilidad de precios y cambios. Claro. Bien, esta es la primera parte que tenemos que entender, que básicamente creo que lo he explicado de una manera muy resumida, adecuadamente. Ahora, ¿cómo afecta esto a la política de Javier Milei? Pues muy sencillo. Cambie usted, que el oyente de tu programa cambie, en lugar de oro, la especie oro, el mineral de oro, cambie dólar, que es el oro del siglo XXI. Si alguien cambia la palabra oro y ha entendido el mecanismo flujo-especie de división, si alguien cambia la palabra oro por dólar, entenderá por qué Javier Milei jamás va a bajar la inflación por debajo del 2% mensual. ¿Por qué? Porque Argentina es una economía semidolarizada o cuasi dolarizada. Entonces todos los precios gravitan en torno al oro del siglo XXI, al patrón dólar. Todas las grandes operaciones se hacen en términos de dólares. Por tanto, Javier Milei, esto lo explicaré más detenidamente en La Vanguardia de Barcelona, Javier Milei no va a poder bajar nunca del 2% mensual. ¿Por qué? Porque a medida que el tipo de interés del peso se haga más competitivo o menos competitivo, los dólares van a entrar y salir y te van a crear inflación. Ahora mismo están entrando muchos dólares. Y al entrar muchos dólares aumenta la masa monetaria. Es como si entrase dólar. Claro, te va provocando realmente distintas olas que van fluctuando permanentemente. Ahora, exactamente igual que la salida, en el momento que escasea el dólar. Sí. Y perdona, te he interrumpido, Pedro. No. La salida, por ejemplo, del oro argentino, que no se sabe dónde está, ¿tiene alguna connotación puntual? O sea, ¿crees vos alguna visión de que puede haber un cambio? Entonces, ¿hay como un pedido de garantía de algunos sectores de la economía mundial para garantizar que la Argentina pague su deuda y no entre otra vez en un conflicto económico con los organismos internacionales? Es que lo que es incomprensible, vamos a ver, Argentina tiene un superávit comercial, grosso modo, de 20.000 millones de dólares, grosso modo. Sí. Y tiene una deuda externa de 400.000 millones de dólares. Si Argentina destinase todos los años 10.000 millones, o sea, el 50%, en 40 años tendría pagada la deuda externa. 40 años en términos estatales no es nada. O sea, Europa, en ningún país europeo podría hacer eso.
O sea, en ningún país europeo podría pagar su deuda externa en ¿Y cuál 40 años. cuál es la cuestión que esto no fluya? ¿Vos crees que hay una intencionalidad de seguir teniendo acorralada a la Argentina, tenerla sumida para sacar provecho de situaciones económicas internacionales que van fluctuando en estos tiempos? Yo no sé lo que ocurre en Argentina, no es que no lo sé, no es que no acabo de entender No lo porque entendés. no, Lo que nos pasa mucho, porque, uno no llega a porque comprenderlo, ¿no? Claro. claro, porque yo qué hubiera hecho si soy el presidente. Vamos, tengo una deuda de, grosso modo, vamos a Sí. hacer las cuentas del Mm. almacenero. Tengo 400.000 euros. Que Puedo es algo, destinar. perdón, es algo parecido a lo que hizo Néstor Kirchner, el anterior presidente de la Argentina en su momento, ¿no? ¿Por qué no lo implementa eso Milei? O sea, ¿cuál es el sentido de seguir dependiendo y No lo manteniendo sé, esa no deuda lo sé, tremenda? es que no lo sé, porque esto, vamos a ver, Ujú. si tú haces un flujo de caja, un cash flow, Sí. si haces un flujo de caja Ujú. y te comprometes ante los mercados internacionales y ante los mandatarios internacionales a pagar tu deuda externa en dólares Sí. en 40 años, Ujú. teóricamente 40 años, Sí. y pagas los 2 primeros años, al tercer año te baja el riesgo Claro. país. Ujú. Y lo que eran Va 40 años se te va a disminuyendo, quedar claro. en 25 o en 30 como máximo. Ujú. O sea, que puedes llegar a, porque te baja el riesgo país, vas a poder refinanciar la deuda en pesos, la vas Ujú. a poder refinanciar mucho más barata que la deuda que actualmente, Totalmente, como se claro. está haciendo. Ujú. Entonces, si tú llegas a convencer, si llegas a tener capacidad, credibilidad para decir, señores, estamos muy mal Ujú. financieramente, Sí, pero estamos muy claro. bien Sí, industrialmente, voy porque cumpliendo los compromisos y voy cumpliendo por los etapas de compromisos. acuerdo a los convenios ¿Por a qué? acuerdos que haga, ¿no? Ujú. Porque lo que tenemos que entender, lo que tenemos que esto no lo resalta, yo por los medios sigo algunos medios argentinos en general, pero lo que no se dice con claridad y Sí. con la fortaleza adecuada por los medios argentinos es que Argentina, Javier Milei recibió una herencia financiera horrorosa, Ujú. pero una herencia industrial maravillosa. Claro. Ahora, eso Maravillosa. Porque no se él está siempre está, sabiendo aprovechar adecuadamente también, ¿no? Porque claro, se le porque él está siempre poniendo está palos en la llorando, rueda. él siempre está llorando de Claro. que ha hecho cosas muy bien Javier Sí. Milei, por Ujú. ejemplo, ciertas cuestiones incomprensibles y ciertas leyes incomprensibles que Ujú. eso lo ha hecho muy bien Javier Sí, Milei, sí las pero en temas reacomodó, monetarios y en temas claro, para facilitar, digamos, la recuperación de ciertos sectores, pero hay otras que necesitan realmente tener un En cambio, temas un ajuste fuerte. monetarios, en planificación monetaria, planificación cambiaria y pago de deuda externa, Ujú. para mí ha suspendido, desde mi punto de vista, porque él lo tendría muy fácil, él tendría que haber dicho, mire señores, el primer día que llegó, igual que hizo la devaluación del 50%, Sí. devalúo en un 50, un 100%, pero Ujú. este es mi calendario de Claro. pagos. Me comprometo, como tengo capacidad financiera para generar dólares, me voy a comprometer en 40, 50 años a pagar la deuda Claro. externa. Ahora, ¿se confió en Caputo, en su ministro de Economía, y no supo negociar No, es este que tema? el Ajá. carry trade, eso es un desastre. Eso ha Sí. sido un desastre para Argentina. Se han perdido prácticamente 18 meses, aparte que ha enriquecido a mucha gente. Claro. Claro. Y Y ha sigue, profundizado la crisis industrial, evidentemente, también, ¿no? Porque claro, eso va y arrastrando bueno, el otro. y la Mm. liberalización alocada. Claro, claro, Y hay otro problema que también, que el abandono de la obra pública. Vamos a ver. claro. Ahí tenés otro Yo temita estoy de acuerdo que muy un delicado. Estado no debe intervenir en las actividades empresariales, Sí. no debe suplir la iniciativa empresarial privada. Ajá. Eso estoy totalmente de acuerdo. Sí. Pero si se viene haciendo, tú no te puedes retirar de golpe. Y si te retiras de Claro. golpe, tienes que crear el marco jurídico Adecuado, adecuado claro. para que el Sí. vacío que dejas Sí. sea cumplimentado, Ujú. pueda ser Sí. asumido por la Asumido, empresa claro. privada. Sí, si no Lo que no rompes te puedes todo, ¿qué es lo que pasó en es Argentina? irte a la francesa, como Mm. decimos en España, Claro, irte a la francesa, irte sin despedirte. claro, Lo que no te puedes ir, me voy, pum, pego el cerrojazo, adiós, señores, claro. pum, y me voy. Eso yo creo que es incorrecto, Ujú. creo que es incorrecto. Es No, es decir, que Javier Milei, a la larga pagás realmente
esa incoherencia que se comete, ¿no? O sea, en algún momento te cae claro, porque a mí me gustaría golpe, saber no hay nada que hacerle. cómo está el mantenimiento de las autovías, autorrutas argentinas. Me Un gustaría desastre, saber, después de 2 años, un desastre. Destruido claro, pues, totalmente, un desastre, porque no, con una serie de porque problemas que no se pueden sacar los productos de los campos, o sea, hay una serie de inconvenientes tremendos. Pero bueno, lo vamos a hablar la semana entrante, te voy a estar contactando nuevamente y vamos a ver si vos ya tenés una mayor claridad de esto que vas a publicar en La Vanguardia. Ya te agradezco que nos diste un adelante o una primicia exclusiva aquí en Galáctica Internacional, así que bueno, agradecido de corazón y estaremos en contacto a ver cómo se van desarrollando las cosas. Mucha fuerza para todos los argentinos y es un país maravilloso, un pueblo maravilloso y saldréis adelante. Seguramente. Estamos tratando de sobrellevarla lo mejor que se pueda. No es fácil, pero realmente el golpe que ha tenido la productividad de la Argentina ha sido tremendo, muy, muy fuerte y creo que va a costar recuperarlo. Pero bueno, esperemos de que haya conciencia de parte de la dirigencia política y de los gobernantes como para ir mejorando lo antes posible esta dramática situación que se está viviendo, ¿no? No nos queda otra. Un gran abrazo, suerte, Pedro. Gracias. Muchas gracias por vuestro tiempo. Estamos en contacto la semana que viene, después hablamos por privado. Un gran abrazo, muy gentil. Bueno, ustedes lo escuchaban a Pedro Gómez Romo, profesor universitario, economista europeo, dándonos un panorama de esto que planteábamos, ¿no? Esta China que está realmente en decadencia, en caída libre en un montón de aspectos, y realmente la cuestión del mercado financiero internacional que está realmente con una serie de graves dificultades y la Argentina está ahí metida en el medio otra vez. Esperemos, bueno, que haya la mayor coherencia posible para no volver a caer en un vacío que podría llegar a ser muy peligroso también para nosotros. Ya volvemos con más información, como no podía ser de otra manera, aquí en el Glóbulo Magazine, en Galáctica Internacional, con este periodismo auténtico, pluralista, con absoluta claridad, de vanguardia, como debe ser.